Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te acabo de releer Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 26. Vámonos por el 27. Allí el apóstol dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Miren, este capítulo es maravilla tras maravilla, versículo tras versículo. Cuando dice el que escudriña, se está refiriendo al Padre Celestial. Es decir, cuando dice más el que escudriña los corazones, se está refiriendo a las mentes y a las intenciones de los seres humanos, que como nos acaba de decir, pedir como conviene, no saben. Y no se está refiriendo a toda la humanidad, se está refiriendo a los que de la humanidad han sido redimidos. Aún así, con toda y esa gran bendición, pedir como conviene, no sabemos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Oiga pues, se está refiriendo a la mente o a la manera de pensar del Espíritu Santo. Entiéndase bien, el Padre Celestial sabe cuál es la intención del Espíritu Santo que morando en nosotros intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles.
La mente entonces o manera de pensar del Espíritu Santo, que como Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, y como persona, porque el Espíritu Santo también lo es, y además tiene esa mente propia, además podríamos decir que ese conocimiento es recíproco. Así como el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu porque conoce su mente, el Espíritu sabe cuál es la mente o la manera de pensar del Padre. John, apóyeme eso con un pasaje, con gusto. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13. Dice allí: pero Dios, dice Pablo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, entiéndase el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, entiéndase el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Permítame hablar así. El Espíritu Santo, con gemidos indecibles, intercede por nosotros ante el Padre, porque pedir como conviene no sabemos. Y entonces el Padre, que es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención con la cual el Espíritu Santo está intercediendo. ¿Qué comunicador tan fiel es el Espíritu Santo? Porque en el pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios 2, del 10 al 13, allí Pablo también nos está diciendo que el Espíritu es el que nos comunica a nosotros las intenciones del Padre. O sea, intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre y acomoda eso a su plan glorioso y propósito que veremos más adelante, pero a la vez todo lo del Padre nos lo comunica a nosotros para que entonces podamos aprender como dice el apóstol, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Maravilloso. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Razón tras razón significa allí ese por qué. Además dice porque conforme, entiéndase nuevamente, conforme es de acuerdo con, alineado con, en la misma dirección. Porque conforme a la voluntad de Dios. Interesante. Y es que aquí descansa nuestra confianza en que el Espíritu Santo, que sí conoce la mente del Padre a profundidad, sabe lo que el Padre quiere. Y entonces, al saber lo que el Padre quiere, el Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Padre, intercede cuando nosotros no sabemos qué pedir como conviene. ¿No te parece espectacular? Glorioso, diría yo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Entiendes acá los redimidos? En otras palabras, no tenemos pierde. Dios no nos deja a la deriva en medio de las debilidades que nos rodean. Y es que, permítame decirlo, el apóstol simplemente nos está preparando para introducirnos en cuál es esa voluntad de Dios, que en el versículo siguiente la llamará el propósito de Dios. Entonces, en este versículo 27 se nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y entonces el versículo 28 comienza. ¿Saben? Nosotros hemos sido tan irresponsables, estoy refiriéndome a los predicadores. Hemos hecho tanto énfasis en este versículo 28 que le hemos negado a los creyentes que nos escuchan la posibilidad de escudriñar lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 hacia hasta el 27 como acabamos de hacer, y cómo también les hemos negado lo que del versículo 29 al 39 de este mismo capítulo nos dice. O sea, lo que quiero decir es que es
tan importante el versículo 1 de este capítulo como lo es el 39. Y cuando citamos solamente el versículo 28, que toda la gran mayoría de los creyentes nos lo sabemos, aun gente que no es creyente se lo sabe, y lo recitamos cual loritos bíblicos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dígame si no, o por lo menos yo siempre pensaba, todo lo que me pase es para bien. Esto va a mejorar, esto va a cambiar. Y lo refiero entonces solamente a cosas temporales y me quedo ahí, sobrenadando en lo que es temporal y lo que es eterno lo pierdo de vista. Por eso es necesario escudriñar todos y cada uno de los pasajes. Así que no es que el versículo 28 no sea extraordinario. Lo que quiero decirte es que cada versículo de este capítulo es extraordinario. Entonces comienza diciendo, y sabemos. Es que antes no sabíamos. Y es que era lo que no sabíamos, John, y que ahora sí sabemos. Pues lo que vimos en el versículo 26 y 27, mire usted, te los leo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ahora Pablo, que nos ha dicho en el versículo 26, que no sabemos pedir como conviene, ahora en el versículo 28 nos dice que sí sabemos. Porque ahora nos va a quedar muy en claro cuál es el propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, vuelvo y te digo, es que antes no lo sabíamos. Y hoy tenemos pasillos de las congregaciones llenos de creyentes que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Pero ahora sí sabemos. Y lo que sabemos, lo sabemos gracias al Espíritu Santo. Si vuelvo y te repito que si tienes afán, estás en el lugar equivocado, hoy te va a quedar más claro. Porque quiero que aclaremos algunas cosas para entrar en la dimensión de lo que este pasaje nos quiere comunicar. Entonces, abre ahí un paréntesis, llamémoslo, aclaremos algo. Antes del tiempo presente que usted y yo estamos viviendo, y te digo que usted y yo estamos viviendo como humanidad, porque también me refiero al tiempo en que el apóstol escribe, y este tiempo presente al cual me refiero será presente hasta que el Señor retorne. Entonces pensemos en ese lapso de tiempo presente como toda esa franja de tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda. Vale, llamemos a eso tiempo presente. Después ampliamos más eso. Entonces, antes de este tiempo presente está la eternidad de Dios. Dios es eterno. Por lo tanto, el tiempo presente solo es un lapso entre la eternidad de Dios, digámoslo así, pasada, y ahora estamos en este tiempo presente, pero estamos avanzando hacia la nueva edad de Dios, o sea, a su misma eternidad, que siempre ha sido la misma. ¿Y esto para qué lo estamos diciendo? Para que nos ubiquemos en que Pablo habla en este versículo de una cosa que llama el propósito de Dios. Propósito del cual hablaremos más adelantico. Ya casi cito, téngame paciencia. Entonces, la primera aclaración que queríamos hacer, y vamos a dejarlo ahí, es que hay una eternidad en la cual Dios siempre se ha movido. Hay un tiempo presente en el que usted y yo nos estamos moviendo, incluyendo todos los santos desde hace 2000 años hasta que el Señor Jesús retorne, para empatar nuevamente con la eternidad de Dios. Y allí vamos a descubrir, hasta donde el Espíritu Santo nos deje ver, cuál es ese propósito de Dios al cual he venido haciendo referencia y el apóstol pronto nos introducirá en él.
el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Esto se refiere a aquellos que agapan a Dios. Ya tú y yo sabemos que es el amor ágape, que es el amor en el cual se mueve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre ellos, y que el Señor Jesús vino a comunicarnos. Entonces, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, me está diciendo que somos agapenses. Ahora saben, porque el versículo comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, a estos agapenses que tienen un pleno entendimiento, gracias a la revelación que nos da el Espíritu Santo, porque sin Él sería imposible. Cuando me habla de a esos que aman a Dios, entonces ese conocimiento al cual se refiere es una exclusiva propiedad de los que aman a Dios, no de los que no lo aman. O sea, una persona que no tenga sentido de redención en Cristo Jesús, de santificación en el Espíritu Santo y de meta a encontrarnos con el Padre. Vea, estas cosas son pura, mejor dicho, no las captan, no las entienden. Es una sabiduría que está reservada para los que aman a Dios. Por eso ese sabemos tiene tanto peso en este versículo. Ilustrémoslo un poco. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 6 al 9. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, creyentes, juiciosos, con mente renovada, que por escudriñar las Sagradas Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, ahora entienden. Por eso Pablo dice, y sabiduría no de este siglo. Es decir, no es una sabiduría de este tiempo presente, ni de los príncipes de este siglo, anota allí Pablo, que perecen. O sea, toda esa sabiduría de los príncipes de este siglo, y cuando está hablando de este siglo no está refiriendo ya al siglo primero, sino a todo ese siglo comprendido entre su primera venida y su retorno, la del Señor, todo ese conocimiento perece. Mas hablamos, dice Pablo, sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta para los que no creen. Eso ya lo aclaramos cuando por primera vez renovamos entendimiento en 1 Corintios. Cuando volvamos a pasar por allá, refrescamos. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Te das cuenta? Antes de los siglos, o sea, en la eternidad. La que ninguno de los príncipes de este siglo, vuelvo y te digo, desde ese siglo está comprendido entre su primera venida y su retorno, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Y ahí viene, téngase pues fino, ha preparado para los que le aman. ¡Ah! Para los que le aman. Entonces ahora entendemos este versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios, ¿dónde se refiere también a este agapar? En 1 Corintios 8, del 1 al 3 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, mire, en temas tan terrenales como ese, surgen temas tan gloriosos como este. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y aquí viene, miren este secretico. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y Dios nos conoce en la persona de Cristo Jesús, pero no me puedo quedar ahí. ¿Dónde más habla de este segmento de personas de la humanidad que aman a Dios? En Efesios capítulo 6, versículo 23 al 24. Pablo dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice. Es que esto es tan poderoso que nos lo perdíamos por buscar solo añadiduras. Contundentemente dice Efesios 6, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo,
con amor inalterable. Amén. Se está refiriendo al ágape. Pero vuelvo y te digo, no me puedo quedar ahí. Sigamos pues. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo así que todas las cosas? Tendríamos que empezar a desglosar, no lo voy a hacer, te voy a suplicar que lo hagas tú. ¿Cuáles son todas las cosas que aparecen en este capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el 27? Por ejemplo, las tribulaciones. Por ejemplo, los sufrimientos. Circunscribámonos a todo lo adverso. Oiga pues, pero aquí Pablo me está invitando a pensar distinto a lo que el mundo piensa. Porque al mundo no todas las cosas le ayudan a bien. O sea, a los que no aman a Dios. John, pero vea, le garantizo que yo amo a Dios. No. Aquí usted y yo ya sabemos por renovación de entendimiento que el que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. El Señor Jesús lo aclara allá en el Evangelio de Juan. Solo a los que aman a Dios entonces todas las cosas les ayudan a bien. Solo a ellos. Todo lo adverso en esta vida entonces se toma como beneficioso en el propósito del plan de Dios. Es decir, cosas que normalmente a nosotros nos destruirían, ahora dice Pablo que nos ayudan a bien. Como vamos a ver detalladamente al final del capítulo. Es más, las cosas todas que nos ocurren nos ayudan a bien. Así inicialmente pareciese que estaban planteadas para destruirnos, pero resulta que como vamos a ver al final del capítulo, así quieran destruirnos, no pueden. No pueden. Claro, nos perdíamos entonces cuando nos íbamos por la autopista de las cosas llamadas añadiduras. Porque entonces pensábamos que todas las cosas nos iban a ayudar a bien en esta vida, pues para prosperar en lo financiero, para recuperarnos en lo emocional, para tener victoria en cualquier área de esas que el mundo canta victoria cuando canta victoria. Pero es que nosotros estamos hablando de un propósito eterno del cual Pablo nos viene hablando desde allá, desde el capítulo 1, y en el capítulo 8 como que ¡pum!, hace una gran condensación de todo. Ahora, ¿cómo así que nos ayudan a bien, John? Sí, nos ayudan a bien esas cosas porque sirven para lograr el plan de Dios, no el mío. El plan de Dios que es único, el plan de Dios que es invariable, el plan de Dios que es imperturbable. Todo, escuche bien, cualquier cosa que nos ocurra nos aproxima al propósito de Dios. Sinceramente, esto es asombroso. Mi lenguaje es limitado para expresar en palabras lo que aquí hay. Esto es asombroso porque para nuestra pequeña mente humana no nos cabe. Y ahí es donde nos damos cuenta que para entender estas cosas que nos están siendo habladas, necesitamos de Él, del Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas. Y entonces empieza a tener sentido todo lo que el Señor Jesús dijo acerca del Consolador, del Espíritu Santo. Él nos va a revelar las cosas del Padre y de Cristo mismo. Leamos nuevamente el versículo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. John, seguro que todas. Todas. No se me canse. Espera que lleguemos al versículo 39 y veremos qué son todas las cosas. Encontraremos cosas, como te digo, del versículo 1 al 27 y cosas del versículo 29 al 39. Porque, como loritos espirituales, nos grabábamos bíblicamente el versículo 28 y descartábamos los otros 38 versículos. ¿No le parece uno muy descuidado? Porque entonces Dios nos exige tanto, pues porque nos ha dado mucho.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí viene. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo, aquí Pablo va a fungir como cirujano. Un cirujano que dejará bien claro con el corte que va a hacer la separación de lo que es, de lo que no es. En este caso, Pablo va a dejar bien claro quiénes son de los que no son incluidos en este propósito de Dios y quiénes son los que son incluidos en el propósito de Dios. De hecho, ya lo dijo, los que aman a Dios. Entonces, cuando dice Pablo, esto es a los que, se está refiriendo a un grupo muy claro y definido. Hay un grupo de personas de todas las edades, estoy hablando de todas las edades de la raza humana. Ese grupo, conforme al propósito de Dios, han sido llamados. Es que hay un propósito. Y entonces, ¿dónde me quedan mis propósitos, John? Quedan exactamente en ninguna parte. ¿Sabe dónde quedan los propósitos suyos y míos? En ninguna parte. Porque esto siempre estuvo tratándose de los propósitos, o mejor, del propósito del Padre, que es Dios, del propósito del Hijo de Dios, que es Dios, y del propósito del Espíritu Santo, que es Dios. Y solo para enunciártelo, Dios tiene un propósito como Padre desde la eternidad, al igual que el Señor Jesús, que es el Cristo de Dios, tiene un propósito desde la eternidad, y el Espíritu Santo, que es Dios, tiene un propósito desde la eternidad, que no varió por las situaciones en que incurrió el hombre en el tiempo presente a raíz de la caída. Nunca Dios se alejó de ese propósito. Sí, nos estamos refiriendo, para circunscribirnos solo a este capítulo, por ejemplo, que a los que conforme a su propósito son llamados. Lo podemos afianzar con decir, esto es para los que conforme al Espíritu se desenvuelven en la vida y no conforme a la carne. Entonces, el propósito lo podemos... Les voy a hacer un adelanto de lo que creemos es la luz del propósito de Dios, para que vamos afianzándonos pues. El Dios Padre como Padre, uno de los propósitos que tiene, o el propósito que tiene mejor, es tener una familia. John, ¿y entonces cuál sería el propósito del Señor Jesús, del Cristo como Hijo? El propósito de Él es tener un cuerpo para generarle una familia al Padre. Y entonces el Espíritu Santo también tiene un propósito. Claro, el propósito del Espíritu Santo es tener un templo en el cual habitar, que ha sido provisto por Cristo Jesús al darle un cuerpo, para que podamos presentarle una familia al Padre, de hijos y de hijas. John, entonces el propósito de Dios no era redimirme. Qué pena con usted. No, pero sí me redimió, yo me siento redimido. Claro, está redimido, está redimida, obvio, pero ese no era el propósito. Entonces, la próxima vez, si Dios nos lo permite, y lo recuerdo, vamos a mirar que el propósito de Dios no parte desde la caída del hombre, ni desde la redención del ser humano. Es más, ni desde su creación. Es más, ni cuando le entrega para gobernar el jardín y todo lo que la tierra produjese, tampoco parte de ahí. ¿De dónde parte ese propósito? Desde allá, desde la eternidad,
desde el mismo corazón del Padre, desde la misma intención del Hijo y desde el mismo accionar del Espíritu Santo. Y entonces, si quieres aclarar un poco esto que hemos enunciado, solo para enunciar, y donde trataremos de entrar a través de pasajes, porque no hay mejor explicación para las Sagradas Escrituras que la misma Escritura. Por fin entonces usted y yo, a esta altura del capítulo 8, de nuestro famoso versículo 28, por haber sido juiciosos desde el capítulo 1 y durante estos primeros 27 versículos del capítulo 8, vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo nos da luz para saber cuál es ese propósito de Dios. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos.